Es momento de actualizar las últimas noticias que se han generado hasta ahora en el mundo con Alejandro Linares, periodista y analista internacional. Alejandro, bienvenido. Comienzo poniendo sobre el contexto el tema de Colombia, la primera vuelta presidencial. Este próximo domingo 29 de mayo los colombianos elegirán en las urnas en primera vuelta a los dos principales candidatos a la presidencia de ese país. Si ninguno de los dos candidatos más votados alcanza el porcentaje necesario, ellos irán a una segunda vuelta el próximo 19 de junio. Alejandro, quisiera que nos hablaras un poco acerca de cuál es el escenario actual, qué crees tú que va a pasar, cuál ha sido la motivación de los ciudadanos colombianos, no solamente dentro del país, sino alrededor del mundo. ¿Cuáles son las expectativas sobre estas elecciones? Bienvenido. Hola Marjorie, buenos días para ti, feliz lunes para toda la audiencia. Bueno, en Colombia está a menos de una semana de su elección presidencial, de la primera vuelta, la primera ronda de la elección presidencial 2022. Esta semana por ley electoral, es decir, por la normativa electoral en Colombia, no se pueden conocer sondeos, no se van a divulgar o a publicar sondeos. Así que lo que te voy a comentar a continuación lo haré sobre la base de las encuestas que se conocieron hasta la semana pasada, hasta el final de la semana pasada. Según esos sondeos, según esos estudios, Gustavo Petro continúa liderando la intención de voto con 35.8% de las preferencias. Hay otra encuesta que dice que Gustavo Petro podría alcanzar incluso el 38% de las preferencias. Sin embargo, ese resultado o ese virtual resultado no le sería suficiente a Petro para evitar el balotaje, es decir, para evitar la segunda vuelta electoral, porque en Colombia, para ganar en primera ronda y evitar el balotaje, cualquiera de los candidatos tiene que obtener o tendría que obtener el 50+1% de los votos. Eso es, por un lado, lo que nos dicen las encuestas, que Gustavo Petro ganaría la primera vuelta, pero sin la posibilidad de evitar el balotaje. Por otro lado, las encuestas nos dicen que hay una especie de empate técnico en el segundo lugar entre Fico Gutiérrez y Romero, el exalcalde de una ciudad que está ubicada al noreste de Colombia, Bucaramanga, ¿no? Este señor y Fico Gutiérrez están prácticamente empatados en el segundo puesto, pues Fico Gutiérrez tiene una preferencia de 20.8%, mientras que Romero tiene una preferencia de 19.1%. Esto nos indica que al menos en lo que respecta a la pelea por el segundo lugar, por el segundo puesto, esa pelea va a ser muy cerrada y el final va a ser casi que un final de fotografía. Sí. Ese es más o menos el escenario que está planteado hasta este momento de cara al domingo 29 de mayo, que es cuando se va a realizar la primera vuelta electoral. Alejandro, me permito compartir también las encuestas porque, bueno, hasta la semana pasada se podía hacer, pero lo retomamos como para hablar un poco de las predicciones, ¿no? La encuestadora Guarumo Ecoanalítica reveló un ascenso que ubicaría en un tercer lugar con un 20,3% de intención al voto al exalcalde Rodolfo Hernández. Justamente Ingrid Betancourt se sumó a su candidatura para algunos analistas políticos de manera muy inteligente con la intención de no dividir los votos. ¿Cuál pudiese ser el escenario con este respaldo que le da ahora Ingrid Betancourt a Hernández? ¿Cerraría aún más las posibilidades de cada uno, lo que querría decir que se iría a una segunda vuelta?
Hernández, Rodolfo Hernández, gracias por No te precisarme preocupes. el nombre y por hacerme la corrección, lo agradezco muchísimo. En efecto, Rodolfo Hernández es quien está empatado en segundo lugar con Federico Gutiérrez, con Fico Gutiérrez, y este empate en segundo lugar con Fico Gutiérrez no solo tiene que ver con el hecho de que Ingrid Betancourt, por así decirlo, se hizo a un lado y le dio su respaldo a Hernández, sino que también Hernández, y no solo Hernández, sino su equipo de asesores, su equipo de trabajo, su equipo de campaña, han logrado dos cosas. En primer lugar, han logrado presentarlo como un outsider. Yo voy a explicar brevemente lo que es un outsider. Se considera outsider a aquella figura que entra en la política sin haber tenido experiencia previa en la política, ¿de acuerdo? Este no es el caso de Hernández, porque Hernández viene de ser alcalde de Bucaramanga, es decir, él es un empresario de la construcción, pero que llegó a ejercer un cargo político, un cargo público como alcalde de Bucaramanga. Sin embargo, su equipo ha logrado venderlo, ha logrado mercadearlo como un outsider. Y por otra parte, Hernández le ha apuntado al centro. En este momento, en Colombia, hay una gran polarización, o una polarización importante entre la izquierda y la derecha. Es decir, la izquierda que está representada por Petro y la derecha que está encabezada o representada por Fico Gutiérrez. Ante esa polarización, en el medio ha quedado una brecha, y esa brecha ha sido aprovechada precisamente por Hernández, quien se ha presentado como un candidato moderado, como un candidato centrista, y es tal el éxito que ha tenido Hernández en esta tarea, que ha logrado desplazar a Sergio Fajardo como el candidato del centro. Alejandro, Petro denunció un presunto plan para suspender las elecciones. ¿Qué fundamento tiene y ya ha sido de manera reiterativa esta denuncia por amenaza? Quisiera que nos hablaras un poco acerca de si esto puede ser una estrategia, si realmente hay evidencias que demuestren que esto es cierto. ¿Qué piensas? Bueno, en Colombia el tema de la seguridad no es un secreto, es un tema importante. Colombia tiene una historia de un conflicto armado muy cruento que involucra a grupos guerrilleros, a organizaciones paramilitares, que involucra también a el crimen organizado, al narcotráfico, a las bandas delictivas. Entonces, insisto, en Colombia el tema de la seguridad es un tema importante. Y ciertamente a lo largo de la campaña ha habido candidatos, entre ellos Gustavo Petro, que han recibido amenazas de muerte, y eso les ha llevado incluso a suspender muchos actos políticos, actos proselitistas. Esa información sobre las amenazas de muerte o sobre posibles atentados la recolectan, por un lado, los organismos del Estado, porque aunque no son presidentes, aunque son candidatos presidenciales, el Estado está en el deber, por no decir en la obligación, de proteger a estas personas que son presidenciables y que podrían convertirse en el nuevo presidente. Pero la información acerca de los atentados también es recogida por los equipos de seguridad de los propios candidatos, y en función de esa información es que se decide si se acude a un mitin o se suspende, si se hace un acto en una ciudad o en otra distinta. Eso es lo que sucede a grandes rasgos con el tema de las amenazas, los actos y con el tema de la jornada electoral.
De hecho, se recopila información sobre todo durante estos días, que son los días previos a las elecciones, en función de esa información, que mucha es información de inteligencia, se determinan cuáles son los riesgos, cuáles son las posibles amenazas, y en función de eso se elabora todo un operativo para garantizar no solo el buen desarrollo de las elecciones, sino la seguridad de los candidatos y sobre todo la seguridad de los votantes, la seguridad de los ciudadanos. Claro, porque ya en el pasado tenemos la historia de Pablo Escobar, en la época de Pablo Escobar cuando murió Galán, y entonces, bueno, mucha gente dice ¿Correcto? hay que ser bien valiente y de verdad que ese círculo de seguridad debe estar muy fortalecido porque estas son unas elecciones atípicas completamente, bastante polarizadas y bueno, nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de esta primera vuelta este domingo. Pero Alejandro, me gustaría que pasáramos ahora al tema de Francia, porque el presidente de ese país, Emmanuel Macron, nombró el viernes pasado a su gabinete ejecutivo tras ganar la reelección el pasado 24 de abril. ¿Quiénes son los nuevos ministros que integran este gabinete? Macron designó a Elisabeth Borne, por ejemplo, como nueva primera ministra del país. Y también esto ha generado críticas dentro de la oposición. ¿Cuáles serían los posibles escenarios después de estos nombramientos? Bueno, en efecto, Emmanuel Macron designó en el transcurso de la semana pasada al que va a ser su gabinete de gobierno por los próximos 5 años o para los próximos 5 años, ¿no? Es un gabinete o un tren ministerial que yo me voy a permitir calificar como de amplio espectro. ¿Por qué? Porque tiene a personajes, a personalidades de prácticamente todas las tendencias políticas. Por una parte, repite, por ejemplo, el ministro de Economía, repite el ministro de Interior. Emmanuel Macron designó a una nueva ministra de Exteriores y a un nuevo ministro de Solidaridades. Estos 4 ministros, ¿de acuerdo? Economía, Interior, Asuntos Exteriores y Solidaridades, pertenecen a la derecha tradicional que está encabezada, por ejemplo, por los expresidentes Jacques Chirac o Nicolas Sarkozy, ¿de acuerdo? Son 4 ministros con una tendencia de derecha. Pero luego también Macron designó, por ejemplo, en la cartera de trabajo y en la cartera de educación a dos personas, 2 nuevos ministros que se califican a sí mismos, se describen a sí mismos como progresistas, como socialistas, en otras palabras, como gente de izquierda. Y adicionalmente, como tú lo señalabas hace un momento, Macron designó como primera ministra a Elisabeth Borne, que es además una mujer que se inserta dentro de la socialdemocracia francesa. Con estas designaciones, Macron le guiñe el ojo a la izquierda, a la centroizquierda y a la izquierda. Esto le permite a Macron, insisto, tener un gobierno, no solo un gabinete, sino un gobierno de amplio espectro, pero también le garantiza a Macron otra cosa muy importante, y es que tiene apoyos suficientes como para garantizarse una mayoría parlamentaria, es decir, una mayoría dentro de la Asamblea Nacional. Entre el 12 de junio de este año y el 19 de junio de este año, el día 12 y el día 19, hay en Francia elecciones legislativas. Se va a recomponer el Parlamento, se va a recomponer la Asamblea Nacional. Entonces, con las designaciones de ministros, Macron no solo está apuntando hacia un gobierno moderado, hacia un gobierno que abarque a todos o a la mayor parte de los actores políticos franceses, sino que también está apuntando a que en su gobierno hayan representantes de
todos esos grupos o de todas esas agrupaciones que van a hacer vida en la nueva Asamblea Nacional con la intención de que su ejecutivo, de que el ejecutivo de Macron tenga garantizado el respaldo de la Asamblea Nacional. O sea, para concluir este tema, es un nombramiento que ha sido bien pensado y de manera inteligente. Ha sido muy inteligente, muy bien pensado, porque te permite englobar a las distintas agrupaciones políticas, te permite crear un gobierno de amplia base, pero además te garantiza una mayoría en el Parlamento. Pasando ahora al tema de Ucrania, que siempre es interesante abordar contigo estos temas tan complejos, Ale. El Parlamento ucraniano aprobó este domingo prorrogar por 90 días más la ley marcial y el plazo de movilización general. ¿Por qué la decisión del Parlamento? ¿Qué se está buscando con esta medida? Bueno, básicamente porque Ucrania sigue en guerra, Ucrania se mantiene bajo la amenaza de Rusia, aun cuando la ofensiva rusa obviamente no ha logrado sus objetivos, aun cuando el Kremlin y Vladimir Putin se han visto obligados a bajar la vara y a reducir sus objetivos. Ucrania sigue estando bajo el asedio militar de Rusia. No en vano, la semana pasada y durante el fin de semana, Rusia logró hacerse con el control de Mariupol, esta ciudad tan clave que está al sureste de Ucrania. Eso es lo que justifica o lo que explica esta decisión del Parlamento ucraniano de prolongar el estado de movilización. También veíamos videos que se hicieron virales de mujeres desnudas protestando en el Festival de Cannes, por ejemplo, diciendo no nos violen más. Un llamado de atención en medio de esta guerra que ya alcanza los 3 meses a los civiles, ¿no? Y por otro lado veíamos al presidente de Polonia, todo un caballero que visitó este domingo Ucrania y que le decía al presidente Zelensky, las personas ucranianas no son para nosotros desplazados, son huéspedes. Háblanos un poco acerca de las alianzas que ha establecido de manera muy inteligente el presidente Zelensky con diferentes personalidades, entre estas el presidente de Polonia, que le ha brindado un apoyo incondicional. Sí, bueno, en el caso de Polonia, es el país que más refugiados ucranianos ha recibido desde el inicio de la guerra, desde el comienzo de la guerra. Son más de 3 millones de refugiados. Esto tiene que ver con el hecho de que Polonia tiene frontera con Ucrania y por supuesto que para los ciudadanos ucranianos es mucho más seguro salir por esa frontera y pasar hacia territorio polaco que irse, por ejemplo, hacia el territorio de Bielorrusia o irse hacia Moldavia en el sur. Entonces, por eso es que Polonia ha recibido la mayor cantidad de refugiados ucranianos desde el inicio de la guerra. En cuanto a la alianza entre Polonia y Ucrania, tiene que ver con el hecho de que Polonia sabe que Ucrania es el freno o el muro de contención de Rusia. Ucrania, a Polonia lo único que la separa de Rusia es Ucrania. Insisto, a Polonia lo único que la separa de Rusia es Ucrania. Entonces Ucrania es como un muro de contención y por ese motivo a Polonia, a las autoridades polacas, les interesa estar en buenos términos y tener alianzas con las autoridades ucranianas. Y con respecto a la gestión que en términos de política exterior ha hecho el presidente Volodymyr Zelensky, él ha sido bastante inteligente, pues ha logrado no solo acercar a su gobierno y acercar a su país al mundo occidental, sino que ha logrado ganar los apoyos, sobre todo el apoyo militar del mundo occidental. Ese apoyo militar, sobre todo el apoyo que ha llegado, por ejemplo, desde Estados Unidos
el apoyo que ha llegado, por ejemplo, desde Alemania, ese apoyo militar es el que le ha permitido al ejército ucraniano, a las Fuerzas Armadas ucranianas, tener la capacidad defensiva necesaria como para resistir los embates del ejército ruso. Sí, es que justamente hablando de este tema, Alejandro, estaba viendo las noticias cuando comenzó este conflicto el 24 de febrero y los analistas decían para ese entonces que la guerra ellos estimaban que no fuese a durar más de 15 días. Y viendo ahora cómo ha pasado el tiempo, que ya van hacia los 3 meses y todavía se mantiene el conflicto, tú dices, wow, o sea, nunca se imaginó Rusia el apoyo que iba a conseguir el presidente Zelensky. También Zelensky dijo que espera que Ucrania cuente con un estatus de candidato a la Unión Europea en el mes de junio. ¿Tú crees que esto sea factible o crees que de pronto Estados Unidos o la OTAN no se arriesgarían por las tensiones que esto pudiese generar en este momento con Rusia? A ver, que Ucrania sea candidato para ingresar a la Unión Europea, eso es posible. ¿Por qué? Porque ser candidato no necesariamente implica estar dentro de la Unión Europea. Hay todo un protocolo de adhesión que tiene que ser cumplido por los países que desean sumarse a la Unión Europea. Por otro lado, si bien es cierto que Estados Unidos es aliado de la Unión Europea, si bien es cierto que hay muchos países de la Unión Europea que forman parte de la OTAN, también es cierto que la Unión Europea es una institución autónoma, es una institución independiente. En ese sentido, sus decisiones serían autónomas, serían independientes. Por supuesto que podrían escuchar a sus socios, por supuesto que podrían debatir o buscar formas de no tensar aún más la situación, pero, insisto, sus decisiones serían autónomas, serían independientes y sería potestad única y exclusivamente de la Unión Europea, de su Consejo, de su Comisión, de su Parlamento, el aceptar o no la candidatura de Ucrania, que como te decía al comienzo, para mí es muy posible que se acepte, porque aceptar a un país como candidato o como aspirante, llamémoslo así, como aspirante, no quiere decir que necesariamente va a entrar, no quiere decir que de hecho ya está dentro del bloque. Sí, Alejandro, ya para finalizar, porque bueno, se nos acaba el tiempo, vi la noticia de que se le dictó cadena perpetua a este joven ruso que mató al señor de 68 años ucraniano para que no lo denunciara porque había renunciado a sus funciones como militar, pero al mismo tiempo él decía que recibió la orden de un superior. ¿Por qué se juzga en este caso a este militar de rango, y por qué no se busca a quienes le dieron la orden para poder ejecutar esta acción que todo el mundo condena? Es decir, mucha gente se pregunta, ¿por qué un soldado paga cuando hay crímenes de guerra que ha acabado y exterminado con tanta población de civiles en Ucrania? A ver, en principio se castiga a este soldado porque los crímenes de guerra, como los crímenes de lesa humanidad, o cuando se juzga un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad, no se admite argumentar que se cometió el crimen siguiendo órdenes superiores, ¿no? Porque la justicia asume que la persona tiene una capacidad de raciocinio suficiente como para decir, oye, mira, mis límites llegan hasta aquí, a partir de aquí hay una línea que por moral, que por valores yo no puedo cruzar, ¿no? Entonces, en función de esa premisa, la justicia nos dice
No se puede argumentar que se cometió un crimen de guerra siguiendo órdenes superiores o por instrucciones de superiores. Lo correcto era desobedecer esa instrucción. Por eso es que se juzga a este militar. Y en cuanto a por qué no se ha detenido todavía o no se ha juzgado a los superiores que le dieron la orden a este militar, eso tiene que ver, Marjorie, con la dinámica de la guerra. Mientras la guerra se mantenga en curso, mientras estos generales, coroneles, capitanes, no sean detenidos y no pierdan su posición de poder, obviamente no se les va a juzgar. Hay que recordar, por ejemplo, me voy a permitir recordar los juicios de Nuremberg. En los juicios de Nuremberg se enjuiciaron a muchos generales nazi que ordenaron arremeter en contra de judíos, en contra de civiles, de personas indefensas que no tenían nada que ver con la guerra. Y esto ocurrió luego de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchas veces, y por lástima, muchas veces hay que esperar que termine la guerra, que estas personas pierdan el poder o pierdan ese halo de protección que les brinda el hecho de estar en el poder para que puedan ser capturados, detenidos, apresados y enjuiciados como lo indica y como lo demanda la ley. Así es, estaremos muy atentos de los últimos acontecimientos en relación con esta invasión de Rusia a Ucrania. Gracias, Alejandro, por presentarnos siempre tu análisis tan asertivo. Será hasta un próximo encuentro. Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana para todos, Marjorie. Siempre será un placer.